Este va a ser uno de los mejores episodios de la temporada. La gente va a aprender muchísimo. A mí me encantó. Yo no sabía ni la mitad de lo que ellos estaban diciendo. Me dio un chiste de vergüenza eso, en realidad. Ay, Esto es otro episodio de Orgullo de mi Tierra podcast. Porque solamente se ama lo que se conoce. Y en esta edición estamos hablando sobre el Pico Duarte. Áreas protegidas, parques nacionales con dos súper invitados, Carlos Batista y Johan Núñez. Que lo disfruten. Gracias, Carlos y Johan, por acompañarnos en este episodio donde nos vamos a estar adentrando todo sobre los parques nacionales. Sabemos que el Pico Duarte está dentro de dos parques nacionales. ¿Qué hace especial a estas áreas protegidas? Bueno, en primer lugar, aclarar, y las gracias, Gaby, por la pregunta y este espacio, que confluye los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, que coincidencialmente son las dos áreas protegidas de las más antiguas. Armando Bermúdez es la más antigua del país, la primera, es digamos la primogénita. Y la parte más especial es muy quizás curiosa, y es que las tres puntos geográficos más altos, no solamente de la isla, sino de todo el Caribe y en América del Sur, de todo lo que está a la derecha de la cordillera de los Andes, es la cordillera central. Tenemos 3 puntos: Pico Duarte, La Pelona y La Rusilla, que pasan los 3.000 metros de altura. Eso quizás lo haga más especial. Eso implica una serie de ecosistemas únicos que están en esas altitudes, y lo mismo implica entonces para el nivel de flora y fauna. Y quizás el principal elemento de conservación de esa zona son entonces las abundantes fuentes hídricas que tenemos en el espinazo de la cordillera central. Tú sabes que me interesa aclararle a la audiencia y a mí mismo, porque tampoco lo sé, ¿cuál es la diferencia entre parques nacionales y áreas protegidas? No, a final de cuentas son los mismos. Todo está bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley Sectorial 202-04, y parques nacionales es una de las 6 categorías de protección, que van desde un número menor a mayor, donde mientras, o sea, el número 1 y número 2 son consideradas las áreas de protección estricta. Por eso es que el nivel de permisología o el objetivo de uso de esa área protegida es muy restringido. Las categorías ya de las 3 a las 6 ya tienen otros usos un poco más permisibles, digamos así. Pero nosotros tenemos un convenio firmado somos miembros de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y esa es el estándar de categorización de áreas protegidas mundial. O sea, cualquier área protegida de Rusia o de Estados Unidos tiene exactamente el mismo, o de Costa Rica o Brasil, la misma categorización que tenemos en República Dominicana. Johan, en estos parques nacionales hay cosas que son únicas, especiales, maravillosas. Y yo quisiera que tú mencionaras algunas de esas cosas que tú has encontrado en esos viajes que tú has hecho al pico. Bueno, a mí me encanta particularmente la diversidad de orquídeas que hay. Tenemos muchas orquídeas endémicas preciosas. Hay una que la gente le dice la bailarina, porque parece como una muñequita con una faldita. El nombre científico de esa orquídea es Tolumnia scandens, y en todo el área que abarca el Pico Duarte, que como él dijo abarca 2 parques nacionales, se pueden encontrar hasta 6 variantes de color de esta misma orquídea. La hay blanca, amarilla, rosada, rosada subió, que le dicen fucsia, morada y lila. Entonces es de esas cositas que uno de camino al pico uno puede encontrar y decir, wow, qué cosita más linda y delicada. Hay una anécdota interesante con el fucsia. Sí. Que yo quisiera que tú lo hicieras aquí. Hay una planta que se llama fucsia trífila. Es de una familia de plantas que se llaman onagráceas. Y esa planta en el año 1800 algo, se me escapa la fecha exacta, vino un explorador francés llamado Charles Plumier. Él se llevó esa bella planta hacia Francia y allá entonces le dedicó esa especie a un amigo de él que era el doctor Robert Fuchs. Y entonces sacó el género fucsia a partir de eso. O sea, por ese color rosado intenso que tiene esa planta se denominó el color. O sea, el color fucsia viene de ese género de plantas que es nativo de la República Dominicana y se extiende en su rango hasta Chile. O sea, está desde México, el Caribe, y llega hasta Chile. Hay muchas especies distintas, pero la que descubrieron originalmente fue aquí. ¿Y cuántos parques nacionales tenemos actualmente en el país? Bajo la categoría de Parque Nacional, 29 aproximadamente. Ahora bien, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son hoy día ya 133 unidades de conservación.
entre las que tenemos desde las reservas científicas, los parques nacionales, monumentos naturales, refugios de vida silvestre, paisajes protegidos, vías panorámicas, áreas nacionales de recreo, reservas forestales y otras categorías, como dije anteriormente, bajo el convenio que tenemos somos miembros de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza o cariñosamente UICN. Y en relación, Carlos, a los otros países de Latinoamérica, de acuerdo al porcentaje de área protegida que tenemos en relación al área total de la República Dominicana del país, ¿en qué condición nosotros nos encontramos con respecto a los otros países? Porque yo creo que nosotros somos uno de los países que tienen mayor territorio protegido, si no me equivoco. Sí, más o menos no estamos tan diferentes. Ahora bien, hay indicaciones, hay sugerencias, por no decir mandatos, porque no son mandatos, por parte del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas de más o menos cuál sería el mínimo de protección o de conservación de bosque natural, porque esto es muy importante entender lo que es el bosque natural, que debería tener un país para de ahí obtener los recursos, los servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida, principalmente el agua, madera y otros más. Las recomendaciones son 30%. Entonces, de ahí que vienen iniciativas, como recientemente quizás han escuchado públicamente, que proviene del convenio de Kunming-Montreal, la convención, el proyecto de 30 por 30, que persigue conservar bajo criterios de sostenibilidad al menos el 30% del territorio terrestre y marítimo. Nosotros entonces, a nivel terrestre, ya cumplimos el año pasado esa sugerencia, conservando el 30,3% del territorio marítimo, y actualmente en la parte terrestre tenemos que sincerizarlo, por lo que está bajo el sistema de áreas protegidas es más o menos el 26,4% del país, con tendencia a seguir aumentando. Recientemente, hace 2 meses, el presidente Abinader emitió un decreto creando un nuevo parque nacional, se llama Hoyo del Pino, y tiene una función muy importante desde el punto de vista de asegurar el régimen hídrico, que es tan importante para, o sea, lo que sustenta la base del desarrollo de cualquier país es la disponibilidad de agua. Y esto viene a cubrir ya lo que sería la parte media alta de la cuenca más importante del Caribe en volumetría, que es Cuenca Yuna. Eso es Monseñor Noel. Sí. Monseñor Noel La Vega, y viene a blindar un cinturón entre las áreas protegidas, o sea, Valle Nuevo, que es la de mayor altura, bueno, nosotros de cariño decimos la madre de las aguas, aunque es toda la cordillera central, pero para nosotros esa es la mamá de las aguas. Sí. Entonces, ese cinturón, que es el que atrapa los vientos alisios que vienen desde del nordeste del Atlántico, y que la primera que literalmente le mete calorcito y convectividad en los haitises, o sea, por eso es tan importante para coger a los haitises desde el punto de vista de la generación de vapor, y para que esas nubes que se forman y que vienen arrastradas por el viento ya choquen con la cordillera, con Valle Nuevo, con las neblinas, con Ébano Verde, con Salto de Jima, con Loma Lomeadora, y ahora con Hoyo del Pino, se capten, se infiltren y alimenten entonces nuestras grandes cuencas hidrográficas. Algo a resaltar a partir de cómo pasa ese fenómeno que él describió, que es la lluvia horizontal, es que la flora asociada a esos ecosistemas es como una esponja. Tiene un montón de pequeños líquenes, de musgos, hepáticas, que básicamente de esa humedad van condensando gotita a gotita hasta que se forman entonces arroyos que terminan en ríos. Es muy bonito ver ese fenómeno donde la humedad, o sea, esas nubes cargadas de humedad se chocan contra esa vegetación y tú ves que va así cayendo, parecen cristalitos, es muy bonito. Y aclarar, es muy importante lo que dice Johan. Quizás muchos aprendimos en etapa escolar que el río nace de un manantial o de brota de una cueva o de un hoyo. No es así. Es cierto, puede salir el agua desde el manantial, pero más arriba hay un bosque que primeramente la capturó. Claro. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener aproximadamente un 22-23% del territorio nacional de bosque húmedo, que es el que Johan dice que está especializado. O sea, todo ha evolucionado ahí para conspirar, para captar agua. Y nos beneficia abundantemente. Por eso tenemos 1,000 y tantos de ríos en el territorio. Y podemos decir que el José del Carmen Ramírez y el José Armando Bermúdez son 2 parques que primordialmente lo que concentran son bosque húmedo. Ponerte 2 ejemplos con esto, ahí son las nacientes de Yaque del Norte y Yaque del Sur. Con eso no podemos jugar. Y me imagino también que los retos para la conservación de esos parques nacionales son muy grandes. Y evolucionan con el tiempo. Hábleme un poquito de eso. Mira, sí, evidentemente somos un país que está creciendo. Somos un país, o sea, ese crecimiento, yo lo pongo claro.
Estamos creciendo económicamente, estamos creciendo en población. Hay unas metas muy trazadas sobre procurar que el país pase de ser un ingreso medio a un ingreso alto, pero es el mismo territorio. Son las mismas cuencas, son las mismas playas, o sea, son los mismos recursos. Entonces, la presión va aumentando poco a poco de la perspectiva en que cómo vamos a seguir creciendo como país, cómo podemos planificar el crecimiento del país en el mismo territorio, con los mismos recursos naturales. O sea, nosotros tenemos que cambiar la perspectiva de cómo estamos explotando y utilizando nuestros recursos naturales. Entonces, el sistema, las áreas protegidas, en este caso, los principales parques nacionales donde están las principales cuencas hidrográficas, cada vez más importante su conservación estricta, cada vez más importante que aquellos lugares donde hemos perdido cobertura, la recuperemos con un enfoque en cuencas hidrográficas, porque sin agua cerramos este país. Sí, es verdad. Es más, cerramos el planeta si no tenemos agua. Entonces, Claro. por eso es tan importante. Y una pregunta muy buena que tú hiciste. En esa misma nota, Johan, ¿qué tan importante tú crees que es involucrar a las comunidades que están alrededor de estas áreas a involucrarse en la protección? Porque muchas veces pensamos que, bueno, es la huella de quien va y visita, pero también hay personas que trabajan allí, hay personas que viven en ese ambiente. Entonces, ¿cómo tú crees que eso influye en la protección de estas áreas protegidas? Precisamente me agradó que él mencionó la Convención de Biodiversidad de Kunming-Montreal, porque ese es el marco legal que básicamente rige las medidas de conservación de las plantas, los animales, los hongos. Ese conjunto de vida nosotros lo llamamos en biología la biodiversidad. Entonces, durante las últimas actualizaciones que presentó el marco, está un énfasis en la integración de las comunidades, porque son las personas que están en el territorio las que suelen notar los cambios, sea por impacto humano, por el avance de la agricultura, por la deforestación. Son esa gente que está en el territorio que son las más afectadas. Y a veces la gente en la ciudad dice, no, porque esa gente no hace nada. No. Al revés. Con la educación correcta, con las herramientas correctas, esas son las personas que más pueden sacarle provecho a esos recursos de manera sostenible. Y ahí el énfasis en sostenible. Eso significa que se pueda mantener a través del tiempo y que ese recurso no se vea impactado negativamente. Entonces, a veces desde nuestras esferas, desde la urbe, es fácil criticar la medida que a veces nos parecen un poco irracionales que toman ciertas comunidades, pero hay una realidad material. Y muchas veces el desarrollo como se ha estado llevando a cabo no necesariamente impacta positiva y directamente a esas personas. Para nosotros evitar ese problema tenemos que crear un modelo que no aliene, que no saque a las personas que viven en ese territorio del desarrollo. Porque yo no hago nada con poner muchos hoteles super 5 estrellas que no incluyan dentro de su estrategia de buscar empleados, de capacitación a las personas que ya estaban ahí, que son las que conocen quizá cuáles son las mejores rutas para tú hacer ciertas cosas, cuáles son las plantas que se pueden aprovechar en ese lugar. Algo que a mí me gusta mucho y que he aprendido a hacer en los últimos años es qué se come en esa zona, qué plantas son propias de esa zona y cómo las personas que están ahí las usan. Porque hay sabores que son únicos de ciertas regiones. Algo en particular, yo voy a hablar de Constanza, no es porque es de mis zonas favoritas de la isla, pero lo es. Pero es por darte un ejemplo de una comunidad de altura que tiene sabores que son únicos. Solamente en Constanza se pueden conseguir, por ejemplo, las fresas. Entonces, si tú tienes un producto que es muy propio de esa zona, tú tienes que sacarle el potencial, incluyendo a esas comunidades, que no solamente sea, yo siembro esto aquí, sino que yo puedo explotar de manera sostenible, que yo puedo aprovechar de cada uno de esos lugares. Y justamente te quería preguntar sobre eso mismo. ¿Cómo se benefician estas comunidades que están dentro de estos parques nacionales, específicamente el del Pico Duarte? ¿Cómo los impacta en términos de sociales, económicos, culturales? Por ejemplo, la gran mayoría de la visitación que ocurre en el Parque Nacional José Armando Bermúdez, que es la entrada principal al Pico Duarte, a pesar de que el Pico Duarte se encuentra en San Juan, eso es algo que a veces como que se nos olvida. Bueno. No hay casi visitación. Territorialmente es San Juan. Exacto. Pero a pesar de que esté en San Juan, la ruta más popular no es la de Sabaneta, que es lo que uno asumiría ya que está en ese territorio. La zona que más se visita es por la Ciénaga de Manabao. Ahí hay comunidades que ya hay varias generaciones que han estado haciendo las mismas rutas, tienen
una industria de alimentos, o sea, la gente comen de lo que están ahí, tienen guías que se han capacitado toda su vida para dar ese servicio. O sea, viven de eso. Exactamente. Y yo soy aliado de la idea de que los parques que se visitan son aquellos que podemos proteger. Porque si hay lugares que la gente no visita y donde no hay turismo sostenible, la gente puede que esté pasando una situación X de agricultura ilegal o de deforestación y que Y como nadie se da tiene el cuenta. ojo, pues no nos Claro. damos cuenta. Pero yo digo, es mucho más difícil causar una deforestación obvia y directa en el Pico Duarte, por ejemplo, que en otras zonas del país donde la Claro. gente no visita. Entonces, definitivamente es un asset muy importante para esa comunidad. Hay gente muy, muy querida. Quien ha subido al pico conoce a Germán, por ejemplo, que es el hombre que hace el mejor café de este país. No necesariamente porque la calidad del grano sea impecable, sino porque él te lo da con todo el amor del mundo. Sí, con mucho cariño. ¿no? Sí, ese Muy cierto. capital humano del Pico Duarte es digno de estudio. Para mí hay personas que son maravillosas y que hacen al destino no solamente el paisaje, sino Sino que- esa calidez que hace que la gente diga, wow, yo quiero volver porque me encantó cómo me trataron, por ejemplo. Carlos, ¿cómo para ustedes, desde el Ministerio de Medio Ambiente, cómo ustedes logran mantener ese balance entre la comunidad, sobre todo en áreas como el Pico Duarte, entre la comunidad y la sostenibilidad? Porque yo sé que muchas veces es una batalla entre el bienestar y los recursos económicos de una comunidad en paralelo a los recursos naturales de todos los dominicanos. Mira, una pregunta muy interesante, Gary. Y aquí Armando Bermúdez ha venido a jugar un papel fundamental al ser digamos, el área protegida primogénita. Ya tiene un proceso de madurez bastante avanzado. Ujú. La mayoría de sus comunidades han entendido de que, mira, yo vivo aquí por lo que se está generando ahí dentro y la manera, en lugar de yo ir a antropizarlo, o sea, en lugar de ir a destruirlo como sucedía en el pasado, desmonto un poco de bosque para sembrar un conuquito o para meter una vaquita, Ujú. ya no es así. Ya hay otras actividades, evidentemente basadas en el ecoturismo, o pequeños lodge o hotelitos en la zona y demás, o vamos a explorar una cascada, o vamos para aquí, vamos para allí, Ujú. que benefician a las comunidades y los visitantes entonces consumen los productos que se desarrollan en esas comunidades, como la comida, algún dulcito, bebidas y demás. Ya se ha armado ese circuito. Ahora bien, desde el ministerio entonces lo que se propugna es que se haya hecho una formalización de esos servicios que ya suplen las comunidades un poco desorganizados Ujú. y que al mismo tiempo, a través de medidas que se pueden llevar a cabo, como capacidad de carga Ujú. y otras medidas efectivas de conservación y demás, poder entonces utilizar el área protegida, que la comunidad lo utilice sin que entre en desmedro la conservación del área protegida. Un- Entonces, si vamos estructurando, como ya sucede con Armando Bermúdez, que Ujú. por ejemplo, las entradas de la Ciénaga y las de Montegrande tienen su asociación de guías. Esos guías están capacitados, están formados como guías de interpretación de la naturaleza. O sea, tienen la capacidad, por lo menos, de mínimamente explicarle una inquietud a un Buenísimo. visitante. Al mismo tiempo, tienen la capacidad de decirte, no, espérate, fuego ahí no. Aquí hay áreas específicas para la fogata. O no, aquí no tires la basura, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces, eso es ganar desde esa perspectiva, y lo que el ministerio persigue para que entonces esas comunidades se beneficien es simplemente organizarlos, que estén debidamente estructurados, e incentivarlos entonces con las capacitaciones. Al final es prácticamente como un ejercicio de empoderamiento. Empoderar a las todo- comunidades en todo de sus sentido de propios la palabra. recursos. Sí. Pero estos dos parques nacionales son muy grandes. Tal vez de los más grandes que hay en República Dominicana. Tanto el Armando Bermúdez como el del Carmen Ramírez. Sí. ¿Cuáles son para ustedes los próximos pasos? ¿Y cómo ustedes ven cuáles son las oportunidades de mejora, pero sobre todo también de aprovechamiento de ese parque de manera sostenible? Sí, mira, voy a entrar de una vez en oportunidades de mejora. Creo que eso es un tema que tenemos que abordar y hay que reconocer que como Estado históricamente, de alguna manera u otra, no hemos asumido la responsabilidad completa del esquema de conservación o del mandato de las leyes y de los estudios técnicos para conservar efectivamente esas áreas protegidas. Voy a dar un ejemplo. Si bien hay casetas y centros que son los llamados centros de protección y vigilancia donde están nuestros guardaparques, pero caramba, un héroe como el guardaparque, los niveles de salario que todavía los hay, es un pleito que yo estoy echando al interno y unas metas que tenemos ahí para un tema de limitación presupuestaria.
que no tengan un área digna o los equipos mínimos para poder realizar su trabajo. Que no tengan la tranquilidad de haber dejado su sustento en su casa cada vez que suben para la loma una semana, 15 días. O voy a poner un ejemplo, aunque no es Armando Bermúdez, en Valle Nuevo hay un guardia forestal llamado El Pinto, que todo el mundo lo conoce. El Pinto se echa 2 meses ahí arriba dejando a su familia. Sí. O sea, son unos seres sin capa que yo creo que ha habido un abandono histórico de esa perspectiva. Desde la perspectiva, entonces, directamente del área protegida, hay temas que manda la ley como el borneado. El borneado es muy importante. ¿Por qué? Si pongo la marca donde inicia el área protegida, es una manera efectiva de decirle a la comunidad, mira, si te metes de ahí para adentro, entonces yo tengo que venir con otra medida contigo de control para que tú no entres en desmedro, o sea, no impactes el área protegida. Hemos fallado en eso. Hemos fallado también muchas de las áreas protegidas que declaramos en nuestro país. Armando Bermúdez en un momento sufrió eso. Eran terrenos privados con un título de propiedad. Debimos haberlos compensados. Esas familias hoy día te crean presión contra el área protegida y dicen, óyeme, ¿cómo va a ser que en mi propiedad yo no puedo hacer nada? Bueno, la ley es clara en que en un parque nacional ya no puedes practicar ese tipo de actividad que practicabas antes, pero también te dejan un limbo porque no te pagas. O sea, hay una deuda histórica del Estado Dominicano que estamos procurando compensar y que evidentemente causa presión hacia el área protegida. Porque muchos campesinos también la ven como que, eso es intocable y antes yo me beneficiaba de esto. Y no hemos terminado de hacer el switch en que, mira, sí, tú te puedes beneficiar, lo único que no con las actividades que tú realizabas en el pasado y vamos a trabajar en torno a esto. Un modelo que a mí me gusta mucho para emular en cuanto al turismo sostenible es Japón. Y lo digo porque nosotros tenemos muy poca capacidad de abstracción en cuanto a los souvenirs y las parafernalias abstractas dentro de las áreas protegidas. Me voy a dar un ejemplo. Tú vas a ciertos lugares, en Japón vas a un parque nacional y en el camino al parque nacional vas a encontrar un montón de pequeñas tiendas que te venden cuchumiles, culturita, parafernalia, de cosas que solamente se encuentran ahí. Entonces, algo que yo sufría mucho de niño y que todavía lo sufro, es que tú vas a un área de aquí y te venden una foto con un guacamayo, que es una ave endémica de Venezuela. Y un baguete. Y yo me quedo como que, mi No. amor, pero dame las mariposas preciosas que son endémicas de aquí, dame la cigua... La golondrina, una cigua palmera, una golondrina verde. O dame la cúa. Dame la cúa, dame animales que solamente sean de aquí. Y es un reflejo de que para mí, por ejemplo, hay muchas personas que estamos ambientados en este mundo de la conservación, tenemos acceso a conocimiento que es como hasta un privilegio. Y uno dice, wow, ¿cómo va a ser que yo soy de la poca gente que sabe que soy de aquí? O sea, siento que desde la educación se puede hacer mucho porque la gente que sabe que ya tiene un recurso que es solamente de ellos, tú tienes un monopolio sobre lo que es tuyo. Sobre la cigua palmera, solamente República Dominicana puede hacer merch. ¿Me entienden? Entonces, siento que podemos explorar esa creación de conceptualización de lo que es nuestro de manera diferente y apoyar la conservación de una manera que no es a veces tanto en piso, en campo, sino de, yo no sabía que esta especie era dominicana y yo no sabía que yo le estaba haciendo daño haciendo esto. Porque es muy fácil ponernos desde nuestra zona de, pero yo sabía eso. Pero y las demás personas saben eso. Es algo que es común. Trabajar una integración más del currículo de lo que se enseña a través de las escuelas, las instituciones de alta educación. Y lo que entonces tú puedes explotar porque la gente ya tiene en el imaginario eso. Eso a mí me parece como que algo que tenemos mucho campo para expandir. Es básicamente ser vocero de lo nuestro. O sea, Sí, porque definitivamente. al final se ama lo que se conoce. Ahora bien, hablábamos de lo que tenemos que hacer en los parques nacionales, pero también existe la huella y el impacto humano de nosotros que vamos a visitar, porque estamos hablando de quienes viven en esas áreas o cerca de esas áreas. Sí. ¿Qué mensaje tú le darías a las personas que, por ejemplo, visitan el Pico Duarte sobre su responsabilidad a la hora de hacerlo? Bueno, lo primordial es lo que llegó con usted, se va con usted. O sea, si usted lleva su latica de Allá arriba no sube el salchicha, camión de la basura. No sube. no sube. Por favor, entiéndalo. Son trillos, no son avenidas para que suba un camión. Por favor. Totalmente. Entonces, sabemos que, como decía Cau, tenemos limitaciones presupuestarias para un montón de cosas. Si sabemos eso, pues pongamos otro granito de arena y baje con lo que usted llevó. O sea, por ejemplo, yo voy para el Pico Duarte, o sea, me quedo con toda mi basura, porque te digo genuinamente la pregunta porque no sabría cómo guardarla, o sea... Definitivamente hay ciertos materiales que deben de bajar con usted.
yo sé que hay baños allá y que hay ciertas cosas que se pueden Ya, y dejar. eso al final es abono Pero natural. hay una manera de manejarlo. Por ejemplo, hemos tomado decisiones. Estamos tratando, porque se emitió una resolución para prohibir la entrada de desechables a los parques nacionales Sí, Armando Bermúdez wow. y Valle Nuevo. Ujú. Ahora bien, Maravilloso eso. Eso es buenísimo. Porque... claro, pero es complejo porque hay un momento donde no podemos saber si tú en tu mochila estás llevando lo propio. Sí, y Tendríamos tú que no hacer- vas a inspeccionar persona por Correcto. persona. Hay un tema ahí Es complicado de manejar. respeto al tema de la privacidad. No obstante, en la charla que se da cuando tú vas a empezar la excursión hacia el Pico Duarte, cada excursionista recibe una charla, se habla de lo propio. Ujú. Si tú llevas wipes, voy a poner un ejemplo. Ay, Nosotros- los wipes. los Tenemos un cuento Correcto, lo de los hacemos wipes. mucho. Pero pues, tú llevas una fundita vacía del otro lado y tus wipes, sucios de lo que fuese, no te van a morder. Te lo lleva. Son tuyos. Los Una vas fundita negra, tú lo vas almacenando. poniendo poquito a poco ahí Claro. y los amarras en una esquinita. No tiene que estar dentro de la mochila, afuera. Y Si la no te fundita van a es negra, pesar. Eso vino de ti. nadie la ve. Sí. Nadie la ve. Llévatela. La gente quizás no puede entender que eso tiene un impacto fundamental en zonas donde cualquier mínima cosita tiene un efecto de contaminación. Ahí arriba todavía tenemos el privilegio de tomar el agua desde el mismo arroyo y sí. es potable. Sí. Es al revés, si te va a hacer daño porque tiene más mineral de la cuenta. que tú estás porque acostumbrado lamentablemente a. ya nos adaptamos aquí abajo al agua Ujú. filtrada, que como está filtrada le quitó minerales en el proceso de filtrado. Entonces, entender esto Claro. para poder cuidar lo que está allá arriba, porque todavía, vuelvo y repito, tenemos el privilegio de tener un recurso natural con un buen estado de conservación. Hay un elemento que yo quería agregar, y muy importante, y que en los últimos años se ha acrecentado o ha empeorado. En la medida que la tecnología ha ido innovando, pues antes teníamos una bocina de este tamaño que sonaba duro, hoy día es de este tamañito y suena durísimo y te cabe en una mochilita. Sí. Cuando usted va para un parque nacional como Armando Bermúdez, se supone que usted va en una intención de compenetrarse con la naturaleza. Lo otro es que los ruidos alteran los elementos de conservación, No o sea, habíamos la tocado especie de ese flora y punto fauna que están importante. ahí. Sí. Y lo otro es que el mismo derecho que tiene usted de visitar el área protegida lo tiene otro. Claro. Y si es un espacio para estar en silencio, para compenetrarse con la naturaleza, y usted lo que saca es un kitipó allá Ay, arriba, Dios mío. y lo prende a las 7 de la noche, a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana porque usted está tomando un trago. Usted tiene derecho a tomarse su trago, pero tiene que respetar a los demás. Claro. Tiene que entender que está dentro de un parque nacional y que usted no se va a morir porque dure 2 o 3 días escuchando la música bajitita o póngala dentro de su casita de O campaña. audífonos. Los Un audífonos. audífono. Ya. O un audífono, pero vámonos a bañar para la ballena ahí en el Y tetero. todo el mundo a la mala Y tiene que oír la música. En el tetero se arman unos Sí. teteos. Se arma el teteo. Oye, En el tetero se arman unos teteos. Correcto. Entonces, es un factor importante entender porque ese pequeño espacio de disfrute que tú puedes tener tiene una alteración en la flora y la fauna propia de ese ecosistema. Yo voy a dar un ejemplo de eso, muy tangible. Los sonidos que hacen los ruiseñores aquí en la ciudad están influenciados por la actividad humana en relación a poblaciones ¿Cómo? naturales. Los ruiseñores tienen la capacidad de memorizar muchísimos sonidos que escuchan y mientras más complejo es el canto, más fácil y más atractivo es para la hembra. Tú notas la diferencia porque aquí en la capital tú oyes cómo ellos hacen como las alarmas de los carros. Hacen eso es mentira. te hacen sí, los sí. mismos Patrón cantos de las evolutivo. alarmas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos y llevamos ruido a esas zonas naturales, nosotros vamos a cambiar hasta la forma en la que las aves cantan. Entonces, A ese dejen nivel que de ese, impacto. exactamente, dejen Estamos que hablando. eso les caiga y le haga ese trabajo mental. Piensen un poquito sobre eso. En otro episodio, nosotros conversábamos con Thais, la primera dominicana en el Everest. Si no han visto ese episodio, pueden ir directo al canal y buscarlo, que está buenísimo. Y hablamos de que tal vez exista una posibilidad de visitar otro lugar dentro del mismo parque que quedan cerca del Pico Duarte, Ujú. pero que la gente tal vez los desconoce. Y yo creo que ese podría ser una posibilidad para reducir un poquito el impacto en esa ruta. No sé qué tan viable es eso para ustedes como ministerio. Sí, no, lo puedo aclarar básicamente. De acuerdo con la ley, toda área protegida tiene lo que se llama la zona de uso público y tiene lo que se llama la zona vedada, la zona de conservación estricta. Pico Duarte tiene muchas zonas de uso público. Voy a citar un ejemplo. Como decía Johan ahorita, la ruta que más se utiliza es la de la Ciénaga de Manabao por la provincia de La Vega. Sin embargo, cuando tú entras por la segunda ruta más utilizada, que es Mata Grande, la provincia de Santiago, Que es la más bonita de todas. para mí es la más bonita. Bueno, dependiendo. Yo soy Dependiendo. Team Sabaneta. Exactamente. Me preguntas a mí, voy a ser también Team Sabaneta. Un factor muy sencillo. Cuando ya tú estás en Mata Grande y la Ciénaga, ya tú estás en la parte de una interacción entre bosque húmedo y bosque de pinar.
y el ecosistema se te mantiene igual hasta cierta altura donde ya todo es bosque de pinar. No deja de ser majestuoso. Sin embargo, de esa perspectiva, cuando tú inicias la ruta de Sabaneta, tú inicias en bosque seco. Sí, es cierto. El Muy contraste es increíble. Y de buenas a primeras te va cambiando y tú ves un poquito de bosque húmedo y te aparecen 2 pinos y tú dices, wow, lo que sabemos un poquito, interpretar la naturaleza, tú dices, wow, pero mira, estamos transicionando de un bosque a otro. Esto es un ecosistema muy raro, muy parecido. O te encuentras un parche de bosque nublado, de bosque natifoliado, hasta que ya llegas a la altura y ves al pinar. Entonces, desde esa perspectiva, esa es la ruta favorita. Voy a defender a Sabaneta. No, yo diría que la ruta ideal... Pero turno. voy a hablar por qué. Voy a sacar números. El único valle demostrado glacial del cual se definió que habían glaciales en la cordillera central es Macutico. Macutico. Entonces, yo lo siento, pero ¿eso dónde está? ¿En qué ruta está? Lo siento. La Sabaneta. En Sabaneta. Entonces, yo soy Team Sabaneta por Macutico porque es increíble. Las formaciones que deja un glacial en geología se conocen como circos y morrenas. Y son muy visibles en Macutico. Entonces, es como un glaciar en el Caribe. Permiso. No, es una locura. O sea, Suena muy loco realmente. la Ciénaga de Manabao could never. Me encanta la Ciénaga de Manabao, pero soy más fan de Sabaneta por esa razón. Alto de la Rosa es bellísimo. Yo también. Piedra del Aguacate, ok, es bonito, pero yo soy fan de la ruta como los contrastes. Cada zona está muy marcada, muy visible. Sabana Vieja, Sabana Nueva. O sea, para mí Sabaneta es el corazón de la cordillera central en el sentido de que tú cruzas literalmente desde el sur hacia el norte. Como quien comienza en Sabaneta y termina en la Ciénaga de Manabao, recorrió lo que la gente le dice en la medianía, que son las zonas menos exploradas en la isla completa. Ahí por ahí casi no se ha volado nada. Si el que toma de dron de por ahí guiso. Pero a mí me encanta precisamente por lo hermoso, lo impactante. O sea, es muy visible la geografía de la isla. Esa ruta es muy linda. Sí. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se debe de hacer para promoverla? Porque la mayoría de la gente, yo sé que por facilidad, por accesibilidad y por tiempo, va desde la Ciénaga de Manabao. Tú lo puedes hacer en 2 días. Sí. Hay gente que hablamos de que lo hacían, hubo una persona que tuvo un récord de hacerlo en 6 horas y pico. Sí. O sea, Un francés. sí, Ajá. Sí. exacto. Canadiense. Es muy cómodo y conveniente. Y sobre todo ya en la Ciénaga está toda la infraestructura para tú poder lograr ese ascenso sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué papel se va a jugar? Tanto la ciudadanía, los biólogos y el ministerio, para que se pueda establecer que la ruta de Mata Grande y la ruta de Sabaneta también existen y que se pueden utilizar. Porque para mí, la de Mata Grande es impresionante, porque Sí. yo nunca he visto un valle más bonito que el Valle de Bao. Sí, Bao es sí, bellísimo. Todavía al día de El Valle hoy, de Bao es yo no he increíble. visto algo más bonito que eso. Y sí, la de Sabaneta tiene su premio, Ujú. pero yo insisto en que aquella me gusta más. Nosotros tenemos una disyuntiva. En mi caso particular, digo nosotros por el grupo de senderismo al que pertenezco, entre la comparación entre Valle Encantado en Parque Nacional Valle Nuevo y Valle de Bao en Parque Nacional Armando Bermúdez, porque son de verdad son 2 postalitas que papá Dios se fajó con un pincel y duró un tiempito de más diseñando y pintando. Ahora bien, cuando tú logras entender las implicaciones que tiene Valle de Bao, que es quizás el segundo brazo principal de agua de la cuenca Yaque del Norte, tú dices, no, espérate, que el hecho de yo estar en este lugar y saber la importancia, la perspectiva hídrica que tiene el Valle de Bao, cuando estamos frente a la caseta, que tú tienes la sabana de Pajón frente a ti, Ay, sí. Uy. pero tienes esas 2 murallas que te bordean todo, que por un lado está Pelones, el otro Pico Duarte y por este lado Loma La Viuda. Esas 2 murallotas que tú tienes ahí es una zona de captura inmensa de todo el agua que el valle encierra las nubes y las exprime ahí, como Johan explicó ahorita. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, óyeme, tengo el privilegio de estar en un lugar que debe ser sagrado por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Y cómo creen ustedes que podemos mejorar la visitación a esas rutas alternas? Yo voy a hablar fuera del ministerio ahora mismo. No, porque el Como punto de, civil. el Como punto de vista civil. civil y del ministerio también, y gubernamental. Creo que hay un potencial enorme para nosotros no solamente promocionar playa. O sea, si ustedes notan la estrategia de comunicación de países como Nueva Zelanda, ellos tienen playa, y tienen montaña, y tienen fiordo, y hacen uso completo de toda su geografía porque es impresionante. Entonces, para mí, nuestras montañas son igual de impresionantes que nuestras playas. Para mí, no hay un lugar más heavy en este mundo para yo bañarme que el Arroyazo.
Es bello. En Ébano Verde, por ejemplo. Es que todo lo que ustedes han mencionado hasta ahora, yo que soy una persona que no he visitado tanto, pero yo estoy ávida de tener la oportunidad de conocer esos espacios. Entonces, ¿cómo podemos seguir promoviendo a que nuevas generaciones visiten y sobre todo protejan esas áreas protegidas? A eso quería llegar. Nosotros necesitamos trabajar seriamente en integración de destinos. ¿Por qué? Porque en este país no se ha capacitado a los proveedores de servicio en muchos lugares para que trabajen como un destino, sino cada quien jala para su lado. ¿Es lo que se había hecho hasta el momento? Bien, válido. Funcionó hasta un punto, válido. Pero yo soy un alemán, por poner un ejemplo. Ujú. Yo vengo a República Dominicana. Yo quiero llegar a el Sendero de las Nubes en Ébano Verde. Quiero llegar a zonas bien como únicas y particulares. No existe un servicio de transporte que me deje en ese lugar. ¿Dónde uno averigua esa información, por ejemplo, O sea, para a llegar eso ahí? voy. Yo veo muy pertinente que haya más integración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo en la creación de directorios de servicio. Ujú. Porque yo de verdad, si yo llego a este país como un turista más, yo no sé No hay cómo... forma. Os lo voy a poner muy sencillo. Ahora mismo, si tú entras, por ejemplo, a la cuenta del Ministerio de Turismo, no te va a decir, no vas a encontrar una información que te diga, mire, yo quiero visitar el Pico Duarte. Sí. Te va a salir información del Pico Duarte, pero no te va a decir, mira, tienes que hacer ¿Qué una tienes reserva. que hacer? Estos son los a través del proveedores de Ministerio servicio. Medio Ambiente porque es un área protegida, es un parque nacional. Claro. Entonces, creo que es un factor fundamental en este sentido, porque como bien hemos dicho, la estrategia mediática de promover nuestro país se ha enfocado principalmente en las playas, pero Dominicana es mucho más que eso. Sí. De por sí, orográficamente, nosotros somos una locura geográfica y tenemos que sacarle provecho a eso, evidentemente conservándola. Y poder cambiar poco a poco. Ya hay una altísima parte, voy a ponerles un ejemplo, aunque es otra área protegida. Parque Nacional Cotubanamá está recibiendo prácticamente 1 millón de visitantes al año. Sí. Si tú dices, bueno, este año llegamos a 11 millones, ¿qué representa 1 millón de visitantes? Es prácticamente el 10% de todo el turismo que está entrando en el Totalmente. país. Ese recorrido ahí la Saona, para los que no saben. Correcto. Sí. Palmilla y La Saona principalmente y otros lugares que ya se están explorando. El sistema de cuevas y cavernas de Cotubanamá es único, es muy privilegiado. Fan de la cueva de Chicho. Correcto. También. Y ya está recibiendo visitación. Entonces, desde esa perspectiva, poder entender que el turista que ya está llegando al país te está exigiendo algo más. No me deje trancado en las 4 paredes de un todo incluido. Exacto. Llévame a conocer la All naturaleza. inclusive. Y la promoción boca a boca ya nos está llegando, nos está Y no es suficiente. beneficiando. No es suficiente. Entonces, eso implica que tenemos que articular estrategias comunes en la cual se pueda entonces practicar el bien llamado turismo de naturaleza Sí. o el ecoturismo. Porque si ya nosotros cruzamos esa decena de millón de turistas, imagínense cuántos turistas pudieran llegar a República Dominicana si pudiéramos abarcar todo el territorio nacional. Ujú. Sí. Las áreas protegidas que se pueden visitar. Quiero poner un ejemplo. Armando Bermúdez, Pico Duarte de manera particular, es conocido mundialmente. Pero es solamente la comunidad que hace senderismo, porque las rutas del pico se pueden considerar extremas o semi-extremas. La comunidad mundial, o sea, nosotros constantemente recibimos solicitudes de reservas de grupos internacionales. Pero no hay una estrategia formulada detrás que incentive Ujú. la visitación a un área tan privilegiada y tan única como Parque Nacional Armando Bermúdez. Además- Eso tenemos una tarea pendiente. Además, como decíamos ahorita, hay muchos otros bienes asociados a esa área protegida que no se explotan. Un ejemplo que podría citar de algo que sí se está haciendo es, si usted va a Altamira, por ejemplo, hay chocolate. Y usted sabe que hay chocolate y usted puede pasar por muchísimos proveedores. Puede elegir de todos los productos que se generan ahí. Ahí hay zonas muy únicas que tienen un producto deseable para el turista. En el Parque Nacional José Armando Bermúdez también hay un montón de plantas, sobre todo plantas aromáticas que se pueden utilizar. Aquí nosotros tenemos una especie de salvia, se llama Salvia domingensis, que es única y es nuestra. Si hubiera incentivo, por ejemplo, de cultivo sostenible de esa planta de manera controlada, se podría incentivar el uso de una planta que ese sabor es solamente de nosotros. Así como, por ejemplo, Japón tiene el matcha. Mm. O China tiene cierto tipo de fruta como el lichi. Ahí tenemos que meternos en el imaginario de yo voy a República Dominicana, yo tengo que probar este sabor. Como que quiero ir para eso. A eso. O la mora Ya. silvestre, que la tenemos bien distribuida. sí. ya. La mora, Sí, hay en pero el la país. mora es nativa, Bueno, pero justamente- Nos hemos naturalizada. saciado el hambre del trillo muchas veces. Bueno, yo no con sé si ella. saciarse el hambre,
Pero por lo menos uno saborea algo. Porque es difícil llenarse de mora. Claro. Pero una mermelada de mora llevada a cabo por Riquísimo, comunitarios riquísimo. sería una buena alternativa para el turismo sostenible. Mira, y para ya ir cerrando, yo quisiera que ambos nos dijeran o le dijeran a la gente la importancia sobre los parques nacionales, específicamente estos 2 parques nacionales. Bueno, en mi parte, yo siento que los parques nacionales nos permiten dar continuidad al proyecto de nación a largo plazo. ¿A qué yo me refiero con eso? Suena como grande decir eso, pero yo quiero que mis nietos vayan al Pico Duarte. Claro. Yo quiero que ese recurso se mantenga a través del tiempo, que genere recursos, claro que sí, pero que se haga con conciencia de que si nosotros lo protegemos ahora, nos va a quedar a largo plazo. Entonces, a mí me gusta del Sistema Nacional de Área Protegida eso. Darle continuidad a lo que yo pude disfrutar, que mis hijos, mis nietos lo puedan Que disfrutar otras también. generaciones lo puedan disfrutar. Correcto. Yo lo voy a poner de manera muy simple. Imaginemos qué le costaría a una industria, al sector turístico, al país, desalinizar agua salada. ¿Qué precio tendría el agua? Como en otros países que no tienen un río. Cuando usted analiza eso, es que usted dice, espérate, que esta media isla es ultra privilegiada. Sí. Y hoy día, nuestros ríos tienen un cauce permanente, aunque mermen en épocas de sequía, es porque existen unas áreas protegidas en altura, que su función principal es, desde el punto de vista del desarrollo humano, es la captura del agua. Sin esas zonas, si no se hubiesen tomado decisiones oportunas en el pasado para tener hoy día esos parques nacionales, quizás el destino de República Dominicana hubiese sido otro. Hubiésemos tenido quizás migraciones masivas por el tema de falta de agua, como a otras naciones hermanas ya les está sucediendo. Ujú. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de eso y seguir haciendo esfuerzos por seguir protegiendo esos recursos que son vitales, como decía Johan, para la continuidad de que nuestros hijos, nuestros nietos se puedan beneficiar de esos servicios ecosistémicos que generan esas áreas protegidas, pero que al mismo tiempo también, de la misma manera que hoy día nosotros la hemos visitado y la encontramos hermosas, mañana nuestros hijos, nuestros nietos vayan y digan, wow, qué trabajo hicieron los del pasado, Claro. que las conservaron y las dejaron en estado natural para nosotros poderla disfrutar hoy. Y si sientan entonces en la responsabilidad de asumir el mismo compromiso y entregarla nuevamente a las futuras No, generaciones. y que con buen monitoreo y obviamente con detrás de un seguimiento de las comunidades se puede lograr que también ellas mismas se beneficien. Sí. Y que se logre ese empoderamiento del que estamos hablando al principio. Sí. Sí. Me encantaría que cada uno de ustedes les deje un mensaje a los dominicanos, hablando de la importancia de la conservación, pero desde el punto de vista del usuario, del que va mañana al Pico Duarte. Ok. O sea, ¿qué consejo ustedes le darían al próximo visitante al Pico? Va mañana a subir, óigame, va mañana, se va a levantar a las 4 de la mañana porque va a salir mañana mismo para la Ciénega. A coger esa pela. A coger esa Desde el pena. punto de vista de conservación. Y yo le diría, Claro. bueno, que se dé cuenta de que no tiene que salir de la isla para coger frío, que se dé cuenta de que nosotros tenemos paisajes que son irreemplazables en el mundo entero. O sea, algo que a mí nunca va a dejar de sorprenderme es, tú puedes ir a Filadelfia, tú puedes ir a Pensilvania y ver pinar, pero pinar con bromelias adentro, solamente tú la vas a ver en el Caribe insular. Eso a mí me parece súper increíble. Cuando tú ves un pino y veas una bromelia de la nada, de esa la que tiene tu tía en tu terraza, tú digas, ¿y cómo está eso ahí? Eso es algo que solamente vas a ver en República Dominicana. Entonces vamos a proteger ese tipo de cosas. Esa magia de cosas que solamente se ven aquí. Yo me alineo un poco a lo que dice Johan y voy a poner el siguiente ejemplo. Poca gente desconoce que el Pinus occidentalis o el pino criollo es endémico de la isla. Yo voy más allá, es un endémico regional porque solamente lo tenemos en Cordillera Central, Sierra de Neiva y Sierra de Bauruco. No lo hay en otra parte. Entonces, el hecho de usted visitar una área protegida como Armando Bermúdez y ver todos estos pinos, que se ven muchos ahí, Ujú. es usted entender y se dice, oh, wow, mire, yo estoy en un lugar único donde la naturaleza conspiró para evolucionar y crear este tipo de ecosistemas tan especializados. Debo entrar aquí con la conciencia, con la reflexión de que debo conservarlo, debo dejarlo igual. Ujú. Debo propiciar su continuidad, no solamente una responsabilidad como Estado Dominicano, Claro. sino también como ciudadano, de que podamos conservar esto, de que podamos extenderlo por los siglos de los siglos
y que República Dominicana sea siendo o siga siendo esta tacita de oro que todos hemos atesorado y que es nuestro terruño. Usted se puede ir a vivir fuera, pero usted no deja de extrañar a República Y no Dominicana. deja de ser de aquí. Y no deja de ser de aquí. Así Entonces, que el lugar cuando vienes de, por ejemplo, vienes de fuera y tú dices, llegué a Dominicano, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, espérate, que esta es la que de verdad tenemos que cuidar. Y lugares tan especiales como Armando Bermúdez, el entorno de Pico Duarte, o sea, que usted tenga el orgullo de decir, yo vengo donde está la montaña más alta del Caribe. Yo vengo donde están los lugares más prístinos de todo el Caribe. Tiene que ser un elemento de orgullo para cada dominicano. Sí. Yo creo, un pequeño último dato es que Cao tiene un tocayo allá arriba en el Pico Duarte, en el Valle de Feliz. Sí, que me llaman todos los días. Que es un cuervo endémico, se llama el Cao. El Cao. Y vayan y conozcanlo para que aprendan por qué le dicen así. Se van a dar cuenta rápido. Sí. Gracias, Carlos. Gracias, Johan, porque nos quedamos con una conversación no solamente llena de aprendizaje, sino de reflexión, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestros parques nacionales y áreas protegidas. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden darnos like, compartir este episodio con sus amistades y sus familiares y sobre todo suscribirse al canal.